El tema que vamos a desarrollar a continuación es el presupuesto, concepto y función, los principios presupuestarios, la ley de presupuestos en el ordenamiento jurídico español, naturaleza jurídica, efectos de la ley de presupuestos sobre el gasto y sobre los ingresos públicos. Para elaborar este tema yo he utilizado fundamentalmente los artículos 31 y 134 de la Constitución, el 31 porque recoge un concepto fundamental para el presupuesto, que es el concepto de gasto público, que está inherentemente ligado al concepto de crédito presupuestario, es decir, la razón del nacimiento del crédito presupuestario es la existencia del gasto público, y de otro lado el 134 porque nos explica someramente, como hace la Constitución, el procedimiento de elaboración, presentación y aprobación o no de los presupuestos generales del Estado. Y de otro lado he utilizado algunos artículos de la Ley General Presupuestaria. Respecto de los presupuestos, el primero de los artículos a mencionar con carácter constitucional es el 31, al decirnos que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Ya hemos dicho que el concepto de gasto público es importantísimo porque es el que fundamenta la existencia del crédito presupuestario. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Aquí lo tenemos expresado de otra manera. Y luego el punto 3 está bien porque nos establece el principio de reserva de ley de las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. A partir de aquí, dentro de la Constitución, pasamos al 134 y se nos dice que corresponde al Gobierno la elaboración del presupuesto general del Estado y a las Cortes su examen, enmienda o aprobación. En segundo lugar, nos habla del carácter anual del presupuesto. En un principio, un presupuesto general del Estado se ciñe a un ejercicio presupuestario, sin perjuicio de que esté enmarcado en un escenario de plurianualidad. 3. El Gobierno debe presentar al menos 3 meses antes de la expiración del ejercicio presupuestario su proyecto de presupuestos a las Cortes para que estos lo examinen y lo aprueben o no. Si no se aprueban, pues se considerarán automáticamente prorrogados los anteriores y si se aprueban, el Gobierno se dice que no obstante en el desarrollo de la ejecución presupuestaria podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos. De otro lado, el 6 nos dice que toda proposición, ya no proyecto de ley, proposición, ya sabéis de quién parte la iniciativa de las proposiciones de ley, o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Por último, la ley de presupuestos no puede crear tributos, si bien se dice que puede modificarlos cuando una ley sustantiva así lo prevea. A partir de aquí pasamos a ver el concepto y la función del presupuesto. El concepto de presupuesto está recogido, entre otras normas, en la Ley General Presupuestaria, en el artículo 32, que nos dice que es la expresión cifrada, sistemática y conjunta de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los organismos y entidades que forman parte del sector público estatal. Se entiende que es el plan financiero del Estado para el ejercicio y por lo tanto incluye la ordenación de los gastos públicos. Dado que los ingresos presupuestarios son una mera previsión que se regula en leyes permanentes, los gastos, sin embargo, conservan el valor de una autorización cuantitativa, en el sentido de que no se puede aprobar una disposición de gasto por un importe superior al gasto que fue autorizado previamente. Eso ya lo sabemos. De otro lado dice que conservan el valor cualitativo en lo que se refiere al destino. Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria. El crédito presupuestario es limitativo y se destinará exclusivamente a la finalidad para la que fue proyectado en el presupuesto. Y de otro lado tienen un carácter temporal, que en un principio se circunscribe al ejercicio presupuestario, aunque ya sabemos que hay excepciones, pero como regla general se circunscribe al ejercicio presupuestario hasta tal punto que sabemos que los créditos que no llegan a fase O a día 31 de diciembre devienen nulos de pleno derecho.
el presupuesto tiene la función de asegurar que va a existir un crédito presupuestario que ampare la existencia de un gasto público, que ya hemos visto en el artículo 31, analizando la ejecución y la ordenación del pago. Es por ello que el concepto jurídico de gasto público está ligado al de crédito presupuestario, como yo decía desde el principio, ya que no puede existir un gasto público si no hay un crédito consignado específicamente, y aquí está el destino, el principio de destino con carácter limitativo para ese gasto en concreto. Naturaleza jurídica, la ley de presupuestos tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico, financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. En esto tiene bastante paralelismo con la Ley de Haciendas Locales, que en el título sexto, cuando habla del gasto público, pues recoge la elaboración y ejecución del presupuesto, después el control de la ejecución del presupuesto, la contabilidad de la entidad local y el control financiero y el de eficacia si fuera pertinente. También se dice en la exposición de motivos que es un documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la redacción de 2003, esta ley surge, o su promulgación surge con la necesidad de mejorar la normativa previa que existía, que era la Ley del 77 y la Ley del 88, con vistas a obtener una mayor racionalización del proceso de ejecución presupuestaria. Esta ley del año 2003 resulta novedosa en las técnicas de presupuestación, control y contabilidad respecto de las que hemos mencionado del 77 y del 88. Además, hemos de tener en cuenta que desde el año 77 y desde el año 78, dado que, repetimos de nuevo, el Tribunal Constitucional ha acuñado el concepto de Estado de las Autonomías, el Estado de las Autonomías son distintos niveles de hacienda pública. ¿Esto qué implica necesariamente? Que hay flujos financieros que son necesarios para la gestión de las funciones que tiene encomendadas cada uno de los niveles de la hacienda pública. Esto independientemente, por supuesto, de las formas de gestión compartida de algunos tributos o algunas formas de delegación de gestión de tributos. Y por último se produce, y esto también es de admirar, por decirlo de alguna manera, una flexibilización en la gestión de los gastos de inversión, que pasa de vincular del nivel de artículo, es decir, 2 dígitos, al nivel de capítulo, 1 dígito, y en la ampliación para todo tipo de gasto de la posibilidad de adquirir compromisos de carácter plurianual, siempre y cuando, por supuesto, tenga cabida en el escenario presupuestario plurianual al que yo me refería en el número 1 del artículo 27. Respecto de los principios presupuestarios, ya hemos dicho que los tenemos recogidos en el artículo 26 y 27. El artículo 26.1 recoge en esencia los principios de la Ley Orgánica 212 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los veis aquí. Luego tenemos quizá algo más específicos y a mí me parecen más interesantes los principios y reglas de la gestión presupuestaria. El número 1 nos habla del principio de plurianualidad, diciendo que la gestión del sector público estará sometido al régimen del presupuesto anual, es decir, a que la ejecución del presupuesto se lleve a cabo en el ejercicio natural, pero enmarcado en los límites de un escenario plurianual. El punto 2 nos habla de que los créditos presupuestarios tendrán carácter limitativo, lo que implica un destino al fin, están vinculados por el fin. En los recursos del Estado, este es el principio de no afectación de los recursos del Estado. Dice que la totalidad de los recursos del Estado se destinarán al pago del conjunto de los gastos públicos del Estado. Y por último, el número 4, que nos habla
del principio de ¿cómo se llama? Principio de aplicación por importe íntegro, que dice que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro. Después me parece interesante destacar, además del artículo 32, que nos da la definición del presupuesto, pero esto ya es sabido, el artículo 34, porque dentro o con el título ámbito temporal, lo que nos está estableciendo es el principio del devengo, y se dice: el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos económicos liquidados y las obligaciones reconocidas. Es decir, ¿cuándo se imputa el ingreso o el gasto al presupuesto? Pues el ingreso se imputa cuando se liquida y el gasto se imputa cuando se reconoce, independientemente del momento en el que se produce el flujo financiero. Este es el principio del devengo. De otro lado, ya simplemente queda mencionar algo sobre los efectos del presupuesto sobre el gasto y los ingresos públicos, diciendo y repitiendo nuevamente que el presupuesto no deja de ser el conjunto de los ingresos que tienen carácter estimativo porque se regulan en leyes de carácter permanente, mientras que los gastos tienen un carácter vinculante. De otro lado tenemos el límite cualitativo, que implica la vinculación del crédito presupuestario al gasto público. Es que esto ya lo hemos dicho, a la finalidad, estaba en el 27, creo recordar. Y de otro lado se dice que está ligado, claro, porque y de otro lado temporal, dice, claro, temporal en el sentido en el que los créditos presupuestarios sabéis que están llamados a ejecutarse en el ejercicio presupuestario y de lo contrario devendrán nulos cuando no han llegado a fase O. Pero yo sigo hablando un poco del concepto de crédito presupuestario o autorización para gastar en un objeto determinado, que es la vinculación al destino, en el sentido de que no puede existir un gasto público si no hay un empleo de cantidades consignadas específicamente en el presupuesto o aprobadas mediante otra ley especial específicamente en el presupuesto. Estamos hablando de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito para que cubra ese gasto. Se incluye también dentro del derecho presupuestario, ya para terminar el tema, el derecho de la contabilidad. ¿Por qué? Porque se considera un instrumento auxiliar imprescindible para la correcta elaboración y ejecución del presupuesto.